El Frasco, exponiendo a regímenes con vocación parasitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Frasco Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Las corporaciones mediáticas de Occidente se acordaron de hablar de hambruna en Gaza en las últimas semanas. Sin embargo, ya lo sabían y por supuesto que tenían claro por acción de quién. Febrero de 2024. Soldados israelíes publican un video en redes sociales mostrando la destrucción y quema de almacenes de alimentos en el oeste de la ciudad de Gaza. Esto ocurre tras una grave hambruna que afecta al norte de Gaza, donde las personas luchan por sobrevivir. Infligir el hambre como castigo colectivo a una población civil es un crimen de guerra. ¿Lo digo yo? No, lo dice el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su artículo 8. A los efectos del presente estatuto se entiende por crímenes de guerra 25, hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia. Es un crimen de guerra utilizar el hambre como un método de guerra, y las muertes resultantes también pueden equivaler al crimen de guerra de asesinato intencionado. Clarito. Ahora lo que hace la ONU es declarar oficialmente una hambruna que el propio régimen israelí había anunciado expresamente hace casi 2 años. ¿Tiene sentido recién ahora admitir lo siguiente? Una hambruna que afecta a casi una cuarta parte de la población, algo más de 500.000 de personas. Una hambruna que se podría, dicen, haber evitado. Nuevamente la propia ONU admite su incapacidad de evitar un crimen anunciado, planificado y ejecutado con total impunidad. Una impunidad facilitada por medios que siguen diciendo que los palestinos se mueren. La ONU elevó a más de 1.850 los palestinos que murieron en Gaza buscando ayuda desde finales de mayo. Sí, según Infobae, murieron buscando ayuda. Israel no los bloqueó, ni los bombardeó, ni los hambrió, ni les disparó. Israel solo se prepara para avanzar. Vean la bajada de ese titular. Nuevos datos revelan el drama de quienes arriesgan la vida por alimentos en la franja, mientras el ejército israelí prepara su nuevo avance. ¿Será que es un drama y no un gesto? ¿Será que solo arriesgan su vida y no hay soldados apuntándoles y disparando? ¿Será que todo este horror fue posible sin copartícipes? Una hambruna bíblica ahora acecha la Tierra Santa, provocada por el hombre, por Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y la mayor parte del mundo occidental. Sus cómplices fueron la gran mayoría de los locutores y periodistas del Occidente. La inacción de la comunidad internacional no solo es complicidad, sino asistencia en la destrucción de la vida y la dignidad humana. Y mientras eso ocurre, el criminal de Netanyahu, que debería estar preso, es definido por Trump como... sí, un héroe de guerra. Y sigue buscando su supervivencia política invadiendo la ciudad de Gaza. El ejército israelí anunció que va a movilizar a 60.000 reservistas más en su plan de tomar la ciudad más densamente poblada de Gaza, donde residen alrededor de 1 millón de personas. También está operando en Jabalia, de donde huye la mayoría de la población. Se han registrado 16.000 desplazamientos en la última semana y hay una media de 30 palestinos muertos al día. Adivinen si el desplazamiento forzado de población civil es un crimen de lesa humanidad. Artículo 7 del Estatuto de Roma. Artículo 7. A los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad de deportación o traslado forzoso de población. Pero no se trata solo de desplazar a la población. A lo largo de los últimos 22 meses, el mundo ha visto en sus teléfonos y pantallas cuál es la verdadera intención del régimen colonizador. Se dedica a matar niños, bebés, civiles, periodistas. Él lo hace simplemente porque su objetivo principal es arrasar Gaza. Y eso que algunos medios denominan bajo el eufemismo de tomar control no es más que la intensificación del genocidio. Estas son imágenes de los últimos ataques de Israel sobre el sur de la ciudad de Gaza, Los proyectiles han alcanzado un campamento de desplazados, incendiando varias de las tiendas. La aviación israelí está intensificando sus bombardeos en la zona en su plan para tomar la capital gazatí. Hasta hace pocos días, los pequeños Suleimán, Bashir, Mohammad, Julia, Muad, María y Joan sobrevivían en Gaza, pero Israel los asesinó en sus ataques a escuelas y tiendas de campaña. ¿A esto llaman los medios dominantes
tomar el control? Los equipos de defensa civil trabajan para rescatar y recuperar a los heridos y muertos después de que los israelíes bombardearan una escuela en el noroeste de la ciudad de Gaza. Y como si fuese un siniestro juego en el que van tildando todo tipo de crímenes de guerra, tampoco han dejado de atacar hospitales atestados de niños, mujeres y mayores heridos. Uno de los embates aéreos tuvo como objetivo el hospital Al-Ahli de la ciudad de Gaza. En mitad de la noche el hospital fue atacado, lo que causó la muerte de 7 mártires y dejó heridos a muchos otros. Ahora, ¿quién dice que la mayoría de las víctimas son civiles? ¿La resistencia palestina? ¿La ONU? No. Lo admiten los propios invasores. Revelado, los propios datos del ejército israelí indican una tasa de mortalidad civil del 83% en la guerra de Gaza. Tal vez ya a poco sorprenda el sincericidio del ejército israelí, pero no solo por ese dato, sino porque explicitan que no se trata ni de la resistencia ni de los cautivos y ni siquiera solo de Gaza. Van por lo que queda de Palestina. Mientras la atención internacional se posa sobre la Franja de Gaza, pocos miran el avance israelí en Cisjordania. En el otro territorio palestino, el gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó de forma definitiva el miércoles un controvertido proyecto de asentamiento en la Cisjordania ocupada. Controvertido. En realidad es un asentamiento ilegal y se llama E1 y no es un proyecto nuevo, sino que estuvo congelado por 31 años, pero nunca fue abandonado. Y ahora los ven la oportunidad. E1, short for East 1, entails the illegal construction of over 3,400 Jewish-only housing units between Palestine's occupied East Jerusalem and Ma'ale Adumim, Israel's third largest settlement. ¿Cuál es el problema? Que este es el corredor que literalmente cortaría Cisjordania en dos. Y es por eso que el proyecto estuvo en suspenso varias décadas, por esa supuesta oposición internacional que simula ponerle cara de enojo a Israel, pero que en los hechos le permite seguir violando toda norma. Más de 20 países se unen a la Unión Europea y la ONU para oponerse al plan de asentamiento ilegal E1 de Israel. Y aquí tenemos nuestra famosa doble vara, porque ustedes saben que cuando se trata de Rusia, la BBC no tiene problemas en hablar de anexión y recordar de quién sería el territorio anexado. Guerra en Ucrania. Rusia completa la anexión de territorios de Kiev. Sin embargo, cuando se trata del ente israelí, anexión suena un poco fuerte, mejor hablar de controversia y evitar el término Palestina. Israel aprueba el controvertido proyecto de asentamiento en Cisjordania. Además, como apunta la periodista Asal Rad, la imagen para Rusia es la de un Putin casi malvado de caricatura y para Israel, sin embargo, ponen al extremista Smotrich solamente mirando un mapa. Es la misma doble vara del New York Times con 2 artículos publicados el mismo día. Ahí lo vemos, cuando se trata de Rusia, por supuesto, hablan de invasión. Sin embargo, cuando se trata de Israel, hablan de tomar el control de la ciudad de Gaza. Lo cierto es que se la pasaron culpando a la resistencia palestina durante casi 2 años y ya queda más que claro que en realidad se trata de esa vieja ideología colonial y expansionista que sigue quebrantando la ley internacional. Desde que Israel anunció su intención de anexión, he leído, visto y escuchado muy de cerca los informes de la BBC que he encontrado y la palabra ilegal está preocupantemente ausente de su contenido. Lo reportan como si estuvieran hablando de la reforma de un ático, no de un crimen de guerra. Ahora le voy a pedir al señor director, por favor, que haga un acercamiento a esta taza. Un poco más, un poco más, un poco más. Una taza del programa, el frasco medio sin cura. Ahora, solo es una taza del programa, pero algunos conductores israelíes usan tazas un tanto más amenazantes. לתוכנית שלי, במה אתה יכול לעשות על זה קלוז-אפ? כן, 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 כן. רוץ, כיבוש עכשיו. רגע, אני רוצה לראות לכם עוד דבר. ופה תמונה של מה? הלל, מה זה השטח הזה? יהודה ושומרון. יהודה ושומרון. Y pensar que todavía hay quienes pretenden señalar solo a Netanyahu y a su gabinete por el Bueno, cierto que al republicano Lindsey Graham hay palabras que lo tienen cansado. I am tired of the word genocide. Let me tell you about genocide. If Israel wanted to commit genocide, they could. They have the capability to do that. They choose not to. A word of warning. If America pulls the plug on Israel, God will pull the plug on us.
El que está muy bien conectado con Israel es precisamente el senador Graham, que intenta persuadir a su público de seguir a toda costa con esa alianza. Y es que le llenaron el bolsillo de convicciones. Lindsey Graham, senador de Carolina del Sur, ya en octubre de 2024 había recibido $1.586.000 del lobby pro-israelí. Pasó la hermana de Milei y preguntó cuánto había para ella. Igual eso es poco teniendo en cuenta el dineral que los estadounidenses van a tener que pagar de sus impuestos para seguir financiando las aventuras guerreristas de Israel. Informe: el Pentágono gastará $3.500 millones en reemplazar los interceptores utilizados para defender a Israel. Los contribuyentes estadounidenses están financiando las guerras de Israel mientras los servicios esenciales en casa se desmoronan. Esto no es apoyar a un aliado, es complicidad en atrocidades a expensas de los estadounidenses comunes. Después de casi 2 años de esfuerzos de un régimen por culpar a la resistencia palestina de Gaza, es el propio régimen quien se desmiente al fragmentar y usurpar aún más la otra parte que queda de Palestina. ¿Es un error estratégico o se sienten tan impunes que no les importa? Esperamos leer sus comentarios y no se olviden de suscribirse activando la campanita para seguir recibiendo todas las novedades aquí, en El Frasco, Medios sin Cura. El Frasco, Medios sin Cura.